de máximo, mínimo, punto de ensilladura. Buscamos la condición necesaria para la existencia de un extremo relativo, que era que las derivadas parciales daban 0. Las derivadas parciales primeras, por supuesto, dan 0. En esos puntos, yo formo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y en esos puntos que obtengo como puntos críticos, puede haber un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Ahora quiero saber si es un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Entonces voy a hacer las derivadas segundas. Buen día, recién entro. Ok, Soler, no hay problema. Santiago Ortiz, tenés levantada la mano. ¿Querés preguntar algo? Sí, profe. Usted en la clase pasada explicó que se tenía que analizar el signo del diferencial de orden 2 de la Sí, función, acá. Ahí está, ¿ves? porque dijo que las derivadas de parciales de segundo orden eran muchas, eran 3, digamos. Sí, en realidad eran 4. 4, claro, por X, bueno, sí. Mi pregunta es, ¿por qué se viene a usar este diferencial? Tipo, ¿por qué haría como un suplanto de las derivadas parciales de segundo orden? No, es que analizar el diferencial segundo, no hago un suplanto, como decís vos, no, no existe la palabra suplanto. No, yo sé. No hago un intercambio y decido que voy a hacer el análisis del diferencial segundo en vez de hacer el análisis de las derivadas parciales de segundo orden. Hago el análisis de las derivadas de parciales de segundo orden, pero todas juntas, en un solo bloque. El diferencial segundo tiene, acá está, mira, las derivadas segundas, todas las derivadas segundas. Y yo le analizo el signo, el diferencial segundo, estoy analizando el signo de todas las derivadas segundas. Ah, perfecto. Está Bien, clarísimo. Gracias, profe. no es nada. Para analizar el signo de ese diferencial segundo, me ayudo con la serie de Taylor, con una serie de Taylor hasta derivada de segundo orden nada más. Y lo que hago es escribir la serie de Taylor. Este término, primer término, lo paso al primer miembro. Estos dos términos se van a hacer 0, valen 0, porque dijimos que las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y en el punto crítico eran 0. ¿Sí? Entonces, chao, estos dos términos se anulan. Y queda solamente este en el primer miembro y esto en el segundo miembro. Ahí lo puse. Queda esto. Con esa expresión, en el primer miembro tengo delta F en AB. Y en el segundo miembro tengo algo muy parecido al diferencial segundo. No es idéntico, porque tiene este 1 sobre factorial de 2 y qué sé yo, pero esto no le afecta. Yo quiero estudiar el signo del diferencial segundo. Entonces ese 1 sobre factorial de 2 no afecta. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a si delta F me sale positivo o negativo, qué sé yo, voy a saber qué cosa hay en el punto crítico AB. Dígame alguno que levantó la mano por ahí. Fui yo sin querer. Ah, bueno, no hay problema. Para no andar con la derivada segunda esta, que es muy larga la notación, o esta, las llamé A, B y C para que sea más cortito. Y bueno, para estudiar este signo, cuando des positivo, habíamos dicho, al principio de todo, cuando definí, si daba negativo delta F, en AB hay un máximo, perdón. Si da positivo delta F en AB, hay un mínimo. Y si da 0, positivo y negativo, los dos, si da 0 no sé. Si da positivo y negativo, entonces hay un punto de ensilladura.
Eso habíamos definido al principio de todo. Entonces yo ahora voy a estudiar el signo de este delta F y cuando esto que está en el segundo miembro me dé positivo, voy a saber que hay un mínimo, cuando me dé negativo hay un máximo y cuando me dé positivo y negativo, cuando pueda tomar cualquier signo esto, va a ser un punto de ensilladura. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer un truquito para estudiar el signo de esto que está en el segundo miembro. Y voy a multiplicar y dividir por A. Al multiplicar, lo que hice fue multiplicar cada término por A y divido todo junto acá por A. Y entonces me fijo que acá parece que tuviera el cuadrado del primero, supongamos cuadrado de AH, el doble de AH por BK. Si tuviera el cuadrado de BK, tendría el trinomio cuadrado perfecto este. Bueno, le voy a agregar el cuadrado del segundo, que es BK, pero se lo sumo y se lo resto para que no altere la expresión. Eso se llamaba completar cuadrado. Bueno, entonces ahora de los tres primeros términos son el cuadrado de un binomio. Y a estos dos términos les voy a sacar factor común k cuadrado. Y obtengo esto, el cuadrado del binomio, y de estos otros dos saqué factor común k cuadrado. Entonces ahora miro lo que está acá en el corchete y digo, el signo de delta F va a depender solamente del signo de AC menos B cuadrado, porque esto es positivo siempre, esto es positivo siempre, así que este es el que determina el signo. ¿Se entiende eso? Entonces digo, ok, le voy a llamar a A por C menos B cuadrado hessiano. ¿Por qué? Porque podría interpretarlo como si fuera un determinante de derivadas segundas. Acuérdense que A era la derivada segunda con respecto a X dos veces, B es la derivada segunda cruzada y C era la derivada segunda con respecto a Y dos veces. Eso fue lo que yo puse acá. ¿Sí? Este determinante de derivadas segundas valuadas se llama hessiano. Entonces, vamos a ver el signo del hessiano, porque ese es el que me va a determinar el signo del corchete. Bien, miremos. Si el hessiano es positivo, me vengo acá y digo, el hessiano es positivo, multiplicado por un positivo, sumado con un positivo, el corchete es positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Si el hessiano es positivo, el corchete es positivo. Ahora faltaría saber el signo de A, que es la derivada segunda con respecto a X dos veces. Faltaría saber ese signo para saber el signo de delta F. Ajá. Entonces digo, si el hessiano es positivo, va a haber un extremo. Si A me da positivo, delta F va a ser positivo. Y entonces digo, hay mínimo. Si A me da negativo, delta F va a ser negativo y entonces va a haber un máximo. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, profe. Sí, profe, a mí no me queda claro A ver. por qué determinaría el signo el hessiano. Porque puede ser que el corchete consta de dos términos. Puede ser que el primer término que estaba ahí sea más grande que el segundo término. Pero es una Y, suma y es claro, un cuadrado. Suma de cuadrados te va a dar positiva. sí. em, Si, pero si el hessiano está acá, mira. sí. Si el hessiano es positivo, todo el corchete es positivo. Y si el hessiano es negativo, ¿por qué No, sería todo el hablemos corchete? primero del hessiano positivo. Primero hablemos del hessiano positivo, porque esa era la parte que yo estaba hablando recién.
Bien. Si el hessiano es positivo, todo el corchete es positivo. Entonces, el signo de delta F es el signo de A. Sí, ¿Y quién era A? A era la derivada segunda con respecto a X dos veces. Ok. Entonces, si el hessiano es positivo, el signo de delta F depende del signo de A. sí, claro. Cuando A sea positivo, va a tener un delta F positivo, y cuando A sea negativo, vas a tener un delta F negativo. Entonces, cuando la derivada segunda, decimos nosotros, en vez de decir A, con respecto a X dos veces sea positiva, como delta F va a dar positivo, va a haber un mínimo. En cambio, si la derivada segunda me da negativa, delta F me va a dar negativa, y entonces va a haber un máximo. Cuando el corchete ya no va a importar porque va a ser siempre positivo, entonces va a ser este el que mande, digamos. Entonces, por eso te digo que cuando el corchete es positivo, analizamos la derivada segunda con respecto a X dos veces. Cuando el corchete es positivo, analizo la derivada segunda con respecto a X dos veces. Si me da positiva, delta F va a ser positiva. ¿Y qué quiere decir delta F positiva? Me voy al inicio de todo y digo, delta F positiva quiere decir mínimo. ¿Se entiende? Sí, profe. O Sí, sea, sí, profe. cuesta un poco entender, que me parece que lo que les cuesta entender es que ustedes están tratando de determinar el signo de esto. Eso es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque yo definí máximo, mínimo, punto de ensilladura de acuerdo al signo de delta F. Yo dije, hay un máximo cuando delta F sea negativo. Hay un mínimo cuando delta F sea positivo. Hay un punto de silla cuando delta F puede tomar valores positivos y valores negativos. Esa es mi definición de máximo, mínimo y punto de silla. Entonces, ok, ¿cómo hago para conocer el signo de delta F? Bueno, escribí esta expresión en lugar de delta F porque me parece que es más sencilla analizar delta F mirando esto. Y digo, el signo de delta F, como es una multiplicación de dos factores, 1 sobre 2A y el corchete, va a depender del signo del corchete y de A. Bueno, si el corchete me da positivo, delta F va a tener el mismo signo que tenga A. ¿En eso están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, si el corchete me da positivo, que quiere decir el hessiano es positivo, para que el corchete sea positivo, el hessiano tiene que ser positivo. Si el corchete es positivo, digamos, delta F tiene el mismo signo que A. Mira, ¿ves? Sí, Ah, genial. Entonces, cuando la derivada, siendo el hessiano positivo, cuando la derivada segunda me dé positiva, voy a poder decir mínimo. Siendo delta el hessiano positivo, cuando la derivada segunda me dé negativa, voy a poder decir hay un máximo. Bien. Después, en el hessiano, ahora supongamos que el hessiano me dio negativo, que este número que tengo acá es negativo. Multiplicado por k cuadrado me va a dar negativo. Todo el segundo término del corchete me va a dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, a veces ese corchete depende de cuánto valga este número que está al cuadrado acá. Me va a dar el corchete algunas veces positivo y algunas veces negativo. Si este es más grande en valor absoluto que lo que está marcado en gris, me va a dar positivo.
si este es más chico en valor absoluto que el que está en gris, me va a dar negativo. Entonces, esto que está de este lado puede tomar valores positivos y negativos. Cualquier verdura. Algunas Claro. veces va a ser positivo, algunas veces va a ser negativo. Entonces esto algunas veces va a ser positivo, algunas veces va a ser negativo. Entonces ahí digo, si el hessiano es negativo, delta F puede tomar valores positivos y negativos. Entonces va a haber un punto de silla. Si el hessiano es 0, no me alcanza. Si el hessiano es 0, este término no está. Y este es todo positivo. ¿Sí? Entonces es como poca información saber solo la derivada segunda, solo conozco la derivada segunda con respecto a x dos veces para afirmar cómo es delta f. Me parece que es pobre esa información. Estoy estudiando una sola derivada segunda y ya con eso ya le quiero mandar a todo. No, agregue más términos y haga un análisis más preciso. Entonces, cuando el hessiano de 0, digo, voy a tener un número, cualquier número, qué sé yo, y el resto de 2, o sea, el resto del polinomio. Pero tengo mis dudas acerca de qué pasa en AB. Entonces habría que estudiar las derivadas de mayor orden. A eso nosotros no lo hacemos. Lo dejamos hasta ahí al análisis. ¿Estamos? Y ahí le puse un ejemplo, que antes lo había hecho en una hoja de Word. Si quieren lo revisamos el ejemplo. Y después lo incluí acá y puse así más grandecito el dibujo. Tuve más decorativa. Y calculé las alturas de la función, que son -8 en los dos. Entonces en ese punto, en el 0, 0, 0, hay un punto de silla. Y en estos dos puntos que están en el -8 por abajo del plano, hay dos mínimos. Esto lo modifiqué, lo agregué, el que tiene la versión vieja no lo tiene, lo agregué resuelto con más detalle así en el aula virtual. Y creo que les avisé que lo había actualizado por el Telegram. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos un ejercicio más? Sí, profe. Vale. Creo que hay uno que puse inclusive en el aula virtual, que está re bueno porque en realidad muestra un poco de cada cosa. Creo que está en el aula virtual, a ver, lo voy a ver. Total, minutillo. A ver si está. Sí, está, se llama en el teórico, ejemplo de máximos y mínimos relativos y punto de ensilladura. Está como un PDF. Ahora se los muestro. Ese ejercicio está bueno porque tiene de todo un poco. ¿Lo ven? Sí, profe, ahí se ve lo que comparte. Ok. Entonces, en realidad esto está en el aula virtual, así que ni falta hace que lo copien, nada, que se preocupen. Entonces ahí les doy otra ecuación, otra función, para que calculen máximos y mínimos y puntos de ensilladura si es que hay, no sé si hay. ¿Qué había que hacer en el procedimiento? Las derivadas primeras, parciales, las tengo que igualar a 0. Voy a hacer la derivada parcial de z respecto de x. 3 por 2, 6x cuadrado, más y al cuadrado, más 0, no lo pongo. No, perdón, más 10x más 0. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe.
Ahora la derivada parcial con respecto a y. Acá 0, acá 2xy, 0, y acá 2y. A esas dos derivadas parciales las igualo a 0 y formo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, hay que resolver ese sistema. Hay que tener cuidado con cómo lo resuelvo para que no vaya a perder puntos críticos en el camino, porque lo que estoy tratando es encontrar los puntos críticos. Acuérdense que es derivadas primeras parciales igualadas a 0, formo un sistema y esa es la condición necesaria para que haya un máximo, un mínimo, un punto de silla. Como es condición necesaria, tengo que calcular los puntos críticos. No sé lo que va a haber ahí, pero calculo. ¿Cómo hago? Despejo una variable, la que quiera, de una de las ecuaciones, la que quiera. Yo elijo, me da igual. Bueno, elijo la de abajo porque me parece que es más facilonga. Elijo la de abajo y quiero despejar una variable. Bueno, voy a dividir por 2, por un número sí se puede dividir, y sacar factor común y. Entonces me queda y que multiplica a x más 1. ¿Están de acuerdo con eso? Eso igual a 0. Quise despejar, pero no puedo despejar porque si ahora paso dividiendo algo, si divido por y o por x más 1, voy a perder raíces en el camino. Así que nunca hay que dividir por letras. ¿Están de acuerdo? Entonces acá hay una raíz que me dice si este producto es 0, o y vale 0, o x vale menos 1. Eso es lo que obtuve. Este sistema de ecuaciones se llama sistema no vinculante, porque miren, les voy a mostrar algo. Voy a hacer un compartir de las dos cosas a la vez, porque si no voy a estar... Ahí está. Cuando yo resolví este sistema, al despejar de la primera ecuación, tomé la primera ecuación, traté de despejar una variable, qué sé yo, me quedó x igual a menos y. Obtuve una fórmula, ¿ven? Y ahora reemplacé en una de las ecuaciones y obtuve esto otro y seguí calculando. Bien, obtuve al despejar al principio una fórmula. Miren, en este otro sistema que tengo acá, cuando despejo de una de las ecuaciones no obtengo una fórmula, obtuve números directamente. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. Uy, qué tono de drama que tiene. Parece que esto fuera una No, película muy triste. Está muy engorroso porque los veo a todos así en un silencio total de desesperación. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, ok, paren las antenas y pongámonos las pilas. No es tan horrible, es un rato. Es un rato que aprendemos algo de matemática y después nos dedicamos a otra cosa mariposa. Pero no seamos así, qué bajón. Es un drama tener clase de análisis. Me siento re mal de dar clase así con, oh, qué desgracia, no entiendo, no me sale. No, así no va a funcionar, pongámonos las pilas, ¿eh? Dale, sean optimistas, son jóvenes, vamos. Tienen el cerebro mucho más activo que yo, así que vamos. Miren, ahora lo repito. Tengo las derivadas primeras igualadas a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Esas derivadas parciales primeras igualadas a 0 son la condición necesaria que yo enseñé en la filmina, ¿sí? Bien, profe. Bien. Con esa
derivadas primeras iguales a 0, formo un sistema de dos ecuaciones y quiero encontrar mis puntos críticos, parecido a lo que hacían en primer año. Entonces, tomo cualquiera de las dos ecuaciones, yo tomé la segunda ecuación, tomo cualquiera de las ecuaciones y trato de despejar alguna de las incógnitas. Bien, entonces tengo esta ecuación y quiero despejar. ¿Qué es lo que hice para pasar de esta ecuación a esta? Pasé el 2 para el otro lado dividiendo, o dividí todo por 2 si les gusta más, y después saqué factor común y me quedó esto que tengo acá. No puedo seguir despejando, no sé cómo hacer. Y, profe, divida por i. No, porque si divido por una letra, pierdo raíces, pierdo raíces de la ecuación, pierdo puntos críticos. Así que nunca dividan por letras, porque al dividir por letras quedamos en que le bajábamos el grado a la ecuación. Esta ecuación, esta, que ahí puse amarillita, ¿de qué grado es? Primer grado. No me diga. ¿Y la de arriba? Segundo. ¿Por qué la de arriba es de segundo? Porque el exponente es 2. Porque el exponente es 2, ¿qué quiere decir? Que tiene Que dos vamos a raíces tener dos raíces. En realidad quiere decir que respecto hay de dos X. letras, quiere decir que hay dos letras X. Vamos a tener dos raíces en X. Y acá diré, no quiere decir que tiene, por el momento que va a tener dos raíces en X. Quiere decir que acá en este término hay dos letras X. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Acá en este término, ¿cuántas letras X hay? Letras Y, perdón. 2. Acá. Una. Entonces, en este polinomio, el grado del polinomio depende de qué. Ah, La cantidad de veces que se repite la variable no, de la en el cantidad término. de la cantidad de letras o de incógnitas o se llaman indeterminadas en los polinomios, que figuran en un término. ¿Este término de qué grado es? 3. Bien, este 2. no. Acá, este término es de tercer grado. Hay una letra X y dos Tres. letras Y. ¿Se entiende eso? Este término es de segundo grado, este término de segundo grado. Vamos de nuevo, ¿de qué grado es esto? 2. 2. Ah, alguien me dijo hace un rato 1. ¿Sí? Por eso empecé a preguntar todos los grados. La ecuación o el polinomio, da lo mismo, la expresión, tiene el grado, esto por ejemplo, tiene el grado del término de mayor grado. El término de mayor grado es este, que es de segundo grado, o este, que es de segundo grado. Este es de primer grado, pero bueno, toda la expresión es de segundo grado porque el grado lo da el término de mayor grado. ¿Se entiende eso? Ahora vamos acá. Tiene un término de segundo grado y un término de primer grado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces esta ecuación es de segundo grado. Porque al grado lo da el término de mayor grado. Esto sería de tercer grado. Aunque haya términos de tercer grado y términos de segundo, el grado es el mayor, o sea, es el de tercer grado. ¿Por qué tienes de tercer grado? ¿Por culpa de este o por culpa de este? Por cualquiera de los dos, si tienen el mismo grado. Este tiene 3 letras X y este tiene una letra X y 2 letras Y. Los dos tienen 3 letras. ¿Se entendió eso? Sí, profe.
Me Sí, profe. me preocupa muchísimo, muchísimo, y por eso estoy perdiendo clase en esto, porque esto del cole. Esto es cuando empezaron a estudiar polinomios en el cole, les deberían haber enseñado grado de un monomio, grado de un polinomio, cuáles son polinomios homogéneos, y cosas de ese tipo. No sé si se acuerdan de algo de eso, pero debería haber sido en ese momento. Después se supone que se repasó en el curso de ingreso toda la parte de monomio, polinomio, factoreo, multiplicación, división de polinomio y todo eso, ¿se acuerdan? Y llegamos a segundo año de la facu y estamos con algunos problemas todavía con eso, entonces me preocupa un poco, porque a medida que vamos avanzando, siguen quedando dudas viejas, es como que no puedo construir arriba de algo que se me está moviendo, que está inestable. Y estamos como que se nos está moviendo mucho la estantería ahí abajo. Bien, entonces, retomemos. Tengo un sistema de dos ecuaciones de segundo grado. Ambas son de segundo grado. Quiero despejar una de las incógnitas de alguna de las ecuaciones. Bueno, me parece que es fácil despejar de esta, me suena más fácil. No, esa no, era más fácil de esta, pero bueno, cualquiera. Tomo esta y trato de despejar. Está bien que al del 2 me puedo deshacer, pero no me voy a poder deshacer de la y mandándola para allá, o del x más 1 mandándola para allá. No puedo porque deja de ser de segundo grado. Esta es de segundo grado y por ser de segundo grado tiene dos raíces. Ahí estamos de acuerdo. Bien, encontré esas dos raíces solamente por toquetear esta ecuación, sin usar la de arriba. ¡Wow! Encontré x igual a menos 1 y y igual a 0 sin hacer nada, sin usar la otra ecuación. Ah, ojo, eso ocurre a veces en los sistemas que se llaman no vinculantes, en los sistemas en los que hay una relación como muy flojita entre la x y la y de las ecuaciones. Pero resulta que ahora pensemos, ¿el punto crítico es el menos 1, 0? No, No, no tiene que lo que ser menos 1, 0. no tiene por qué ser el menos 1, 0. ¿Por qué? Yo digo, esta ecuación de abajo, esta, me indica que lo mismo que esta, me indica que algún punto crítico va a tener abscisa menos 1 y algún punto crítico va a tener ordenada 0, pero no necesariamente justo el punto menos 1, 0. Va a haber algún punto cuya x va a ser menos 1 que va a ser punto crítico y algún punto cuya y es 0 que va a ser punto crítico. Eso es lo que me dice esto. Ahora, quiero saber cuál punto de abscisa menos 1 es el punto crítico. Ah, ok, entonces ahora dice reemplaza en la otra ecuación. Para eso tiene la otra ecuación. Para x igual a menos 1, reemplazo en la ecuación de arriba. Ahí está reemplazado. Me queda una ecuación solamente con letra y de segundo grado. Y cuadrado igual a 4. Así que y puede valer 2 o menos 2. Ah, para x igual a 1, y vale 2 o menos 2. Entonces el punto crítico con abscisa menos 1, ordenada 2, o con abscisa menos 1 y ordenada menos 2. Ahí están los dos primeros puntos críticos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos con el, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto que tiene ordenada 0? Reemplazo en la otra ecuación
igual, pero ahora por y igual a 0. Y me queda 6x cuadrado más 10x igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, se puede resolver con Bhaskara o con el método que quieran. Yo lo que hice fue factorearla porque era más fácil. Y dije, ok, este producto va a valer 0 cuando x valga 0 o cuando x valga menos 5 tercios. Entonces los dos puntos cuya ordenada, los dos puntos críticos de ordenada 0 son el 0, 0 y el menos 5 tercios 0. Bien, ahí están. Ya tengo los 4 puntos críticos. Ahora voy a hacer las derivadas segundas para armar mi determinante hessiano. Bueno, derivada segunda con respecto a x dos veces. 12x, 0 más 10. 12x más 10. Ahí está, 12x más 10. Ahora derivada segunda con respecto a x y a y. 0, 2y, 0. 2y. Derivada segunda con respecto a y dos veces. 2x más 2. Ahí tengo las 3 derivadas segundas. Puedo armar el hessiano. Acá va la con respecto a x dos veces, xy y x, pero bueno, es la misma que la xy. Y con respecto a y dos veces. Multiplico diagonal principal menos diagonal secundaria. No la resuelvo la multiplicación, no se justifica, es mejor dejarla así. Es más fácil. Déjela así porque así más piola. Ahora tengo que evaluar el hessiano este en mis 4 puntos críticos. Y con eso voy a saber qué pasa en cada uno de los puntos críticos. Bien, entonces digo, el hessiano de menos 1, 2 para este punto crítico. El hessiano en menos 1, 2. Menos 12 cuando lo evalúe. Menos 12 más 10. Menos 2 más 2. Y 4 al cuadrado. Ahí tengo el hessiano evaluado. Me da negativo, porque esto es menos 2 por 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y acá quedó 16 menos 16. 0 menos 16 va a dar negativo. Entonces va a haber un punto de ensilladura en P sub 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, ahora vamos a evaluar el hessiano en este otro punto crítico. Ahora reemplazo por menos 1 la x y por menos 2 la y. Y me queda menos 12, 10, menos 2 y 2. Pero ahora me queda menos 4 al cuadrado por la y. Bueno, ¿qué signo tiene esto? 2, acá vuelve a dar 0. Este cuadrado es positivo, precedido por el signo menos, negativo. Va a dar negativo otra vez. Entonces hay otro punto de ensilladura en P sub 2. Ahora evalúo en 0, 0. Si x vale 0 e y vale 0, me queda 0 más 10, 0 más 2, 0 al cuadrado. Entonces me queda 10 por 2, 20, que es positivo. Ok, en 0, 0 tengo hessiano positivo. ¿Va a haber máximo o mínimo? Bien. Entonces, para saber si hay yo con hessiano positivo solo puedo saber que hay extremo, o sea, máximo o mínimo. Para saber si es máximo o mínimo, tomo la derivada segunda con respecto a x dos veces, que viene a ser la a, esa mayúscula que teníamos en la filmina, y me fijo qué signo tiene en 0, 0. En 0, 0 vale 10, o sea, es positiva. Entonces hay un mínimo. Bien, ya sé lo que pasa en P sub 3. Acá hay punto de silla, mínimo. Falta este punto nomás.
valúo en menos 5 tercios 0 el hessiano, a esto lo valúo en menos 5 tercios 0, ahí está evaluado paso por paso, y me queda positivo. Entonces hay de nuevo un extremo en P sub 4, pero no sé si positivo, si ese extremo es máximo o mínimo. Tomo la derivada segunda con respecto a x dos veces y la evalúo en menos 5 tercios 0, o sea, menos 5 tercios nomás. Me da menos 20 más 10, negativa, hay un máximo. Entonces ya sé lo que hay. Hay punto de silla, mínimo y máximo. Pero quiero saber las alturas, el valor de z en esos puntos. Bueno, evalúo z en esos puntos. ¿Cuál z? La que te di. Esta. Quiero saber el valor de z en el punto. Entonces, evalúo z en el punto y tengo que el punto menos 1, 2, 3 es punto de silla, el menos 1, menos 2, 3 también. El 0, 0, 0 es mínimo relativo y el menos 5 tercios 0 menos 125, 27 avos es máximo. Y se acabó el ejercicio. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. Parece que tengo una sola interlocutora hoy. Ah, bueno, ahí tengo alguna otra. Quedó clarísimo, profe. En realidad no sé si quedó tan clarísimo, pero ya no lo quiero escuchar más, profe. Bueno, voy a salir de acá. Ah. ¿Qué? No, perdón, profe, no, me estaba dando el micrófono. Ah, ok, ok. Está compartido, Rodrigo, ese ejemplo en tu V. El aula virtual tuya lo tiene, lo acabo de ver ahí. Ya te digo cómo lo tiene. Espérate que encuentre a dónde rábano está. Mira, ahí lo tenés. Ejemplo de máximos y mínimos relativos y puntos de ensilladura en la unidad de máximos y mínimos en la parte teórica. Bien. Ahora voy a salir nomás del aula virtual. Si es que consigo salir. Hoy este cosito del menú me tiene harta. Ahora sí. Y vamos a entrar a ver máximos y mínimos condicionados. Que es lo que tocaba en la clase de hoy. Se acabaron los máximos y mínimos relativos. Ahora vamos con los máximos y mínimos condicionados. ¿Me dan, por favor, 2 minutos y vuelvo y arrancamos con máximos y mínimos condicionados? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a las 35, denme en 2 minutos. Vamos a arrancar con máximos y mínimos condicionados. Los máximos y mínimos condicionados son muy útiles en la vida real, digamos. Si en la vida real yo analizo una función, es muy factible que no pueda resolver mi problema de cuál es mi mejor o mi peor punto, digamos, mi más alto o más bajo valor, y que lo pueda aplicar a la vida real. A ver, ¿cómo es eso, profe? ¿De qué me está hablando? La cosa es así.
Supóngase que yo tengo una ecuación armada en mi empresa, tengo una empresa de construcción, supongamos, y tengo mi ecuación armada en la empresa de los tiempos que tengo con los que me puedo manejar para hacer esta construcción. Y entonces digo, bueno, por ejemplo, una persona, si yo pongo un obrero que me levante una pared de 5 metros de ancho por 3 de alto, tarda un día. Ah, pero quiero más rápido. Bueno, entonces voy a poner 2 obreros. Entonces va a tardar medio día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, pero no, quiero más rápido. Entonces voy a poner 4 obreros. Más rápido. Bueno, 4 obreros me tardarían 6 horas en levantar la pared. Bueno, no, pero yo lo necesito más rápido. Entonces voy a poner 12 obreros, 12, para que tarden 2 horas en levantar la pared. No, ¿y por qué no ponemos mejor 24 y en 1 hora la tenemos lista? ¿Por qué no ponemos más obreros y la tenemos más rápido lista? Pero resulta que los obreros, si ya pongo uno al lado del otro, a una distancia menor de 1 metro uno del otro, y cuando se quieren mover se están golpeando codo contra codo y no pueden trabajar. Entonces no van a levantarme la pared en 5 minutos porque yo ponga 200 tipos frente al muro. ¿Se entiende eso? Hay un límite de distancia o de cantidad de obreros que me resulta útil, porque si no ellos se empiezan a llevar por delante. Bien. Otra cosa que me puede pasar cuando yo quiero aumentar la cantidad de obreros es decir, bueno, no, pero pará, porque yo tengo esta obra y la quiero terminar a toda la obra rapidito, para mañana tiene que estar la casa construida, y entonces voy a poner 2000 tipos a trabajar. Bueno, no, pero se van a llevar por delante. Y bueno, qué macana. Pero yo quiero que esté lista para mañana. Y no, pero no se va a poder porque hay que esperar. Aparte de que se llevan por delante, o sea, la distancia entre los obreros, hay que esperar que fragüe, que se seque, digamos, el hormigón, hay que esperar que se seque el revoque para poder pintar. O sea, hay tiempos de tiempos de secado de los materiales que se requieren para que la obra pueda seguir a la etapa siguiente. No puedo hacer todo en la misma hora. Digamos, tengo que esperar un día, una semana, 2 días, depende del material. Bien, además tengo otro problema. Yo no puedo pagarle el jornal a 2000 personas. No tengo plata para pagar sueldos a 2000 personas. Así que voy a tener que hacer la obra muy lenta, porque como yo tengo poquito dinero, no puedo avanzar tan rápido. Tengo que esperar que me entre un poquito más de dinero el mes que viene y entonces avanzo un poquito y así. Es decir, que no se trata de encontrar el mínimo tiempo en construir una casa. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tardan los materiales en secarse? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay otros factores, no solo la cantidad de personas que voy a poner a trabajar. Importa la distancia entre las personas, importa la cantidad de dinero de que dispongo, importa el tiempo de secado de los materiales. ¿Se entiende? Cuando calculo entonces el mínimo tiempo, hay otras condiciones que se deben cumplir, que me alcance la plata, que los tipos puedan moverse, que se me sequen los materiales de la etapa anterior, etc. Esas otras condiciones se suelen expresar también como ecuaciones, como con fórmulas matemáticas, digamos. Entonces yo voy a querer calcular el mínimo tiempo
que cumpla con estas condiciones. Por ejemplo, que cumpla con la cantidad de dinero que tengo para disponer en jornales. Por ejemplo, que cumpla con la distancia que tiene que haber entre los obreros para que puedan trabajar. ¿Sí? En ese caso se dice que calculo máximos o mínimos condicionados. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo una función, esta función que es una curva a cuadritos que se llama z igual a f de xy, y no quiero el Profe, máximo. disculpe, Dígame, me parece que no se está viendo lo que está compartiendo. perdón, vamos de nuevo. La primera cosa, mientras explique lo de los obreros, debería haber sido esta. Bien, ahora viene esta. Tengo una función, esta función, la voy a poner un poquito más acá, para que entre la curva roja bien. Tengo esa función, y y tengo un montón de esta función en la z igual a f de xy. ¿Sí? Es la curva cuadriculada esta. Pero no quiero el máximo que estaría por acá más o menos de esa curva. Quiero el mayor valor de esa curva que cumple con mis ecuaciones de restricción, mi condición. Con mi ecuación de condición. ¿Cuál es su ecuación de condición? Esta. ¿Dónde se grafica esa ecuación de condición? ¿Cuántas variables independientes tiene? 2. Independientes. Una sola. Una sola, la X. La Y depende de X. Está implícita, pero la Y depende de X. Como es una Y igual a algo de X, Y igual a F de X, la grafico sobre este plano, sobre el plano XY, como hacían en primer año con las curvas. ¿Se entiende eso? Sí. No, profe, Sí, ¿puede profe. repetir? Vamos de nuevo. Una función z igual a f de xy tengo, que es esta que está cuadriculada. ¿Cómo sabe que es una superficie en el espacio, profe? Porque tiene dos variables independientes. El dominio de esta función está sobre el plano xy y z es la altura que le corresponde a cada uno de los puntos del plano xy. Olvídense esta parábola que tengo ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Eso es una función de dos variables independientes, un campo escalar de dos variables independientes como lo que hemos usado hasta acá. Pero yo no quiero calcular el máximo o mínimo de esta función campo escalar. Yo tengo otra función más que se llama ecuación de condición, que fíjense que en su forma implícita está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿esta cuántas variables independientes tiene? Una. Es una Y que depende de X. Si yo despejara esta es, por ejemplo, y menos x cuadrado igual a 0. Algo así dice acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Sí. Profe, entonces Entonces, si... esta se sí. grafica sobre este plano, porque tiene una sola variable. Esta función phi de xy está en el plano del dominio. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? No tiene z, z vale 0, siempre, no está z. Claro, sería como una función de las que veíamos el año pasado. Claro, sería como una función de la que veían el año pasado. Eso es lo que quiero que les quede grabado en la cabeza. Dígame, caballero, que me preguntó algo y no sé su nombre porque no estoy viendo a los participantes. No, profe, yo le iba a preguntar si phi varía, la función z también iba a variar.
Porque no es No, no, una... no. Hablemos por el momento hablemos de dos funciones independientes. Después nos ocupamos de esa parte. Tengo entonces una función z, que es esta que tengo acá, que es una superficie en el espacio. Y tengo otra función que le voy a llamar ecuación de condición, que tiene esta forma. Y como tiene esta forma, no está en el espacio, está en el plano XY. Hasta ahí vamos bien. Pregunto, ¿vamos bien? Sí, profe. Yo no entendí el despeje de la ecuación de condición. En realidad no la despejé. Ah, En realidad está así, digamos, te puse un ejemplo. Una ecuación de condición es una función de las mismas variables, ¿ves? sí, Pero implícita. bien. Y como está implícita, quiere decir que si acá hay una variable independiente y una dependiente, porque están estas dos, nomás no hay z acá. Y si están estas dos, es algo tipo y igual a f de x si la fuera a despejar. Ajá. Listo. ¿Sí? Bien. Sería una cosa como esta que está acá abajo. Yo te puse el ejemplo y menos x cuadrado igual a 0 como para ponerte un ejemplo, pero da lo mismo, cualquier ejemplo. Supongamos esto. Bien, entonces ahora, en vez de que la curva de arriba, ¿qué dominio tiene la curva de arriba? Pregunto yo, la que está cuadriculada. ¿Qué dominio tiene? Cuando ustedes trazaban dominios de estas curvas que están en el espacio, ¿qué les salían? Aparentemente todos los R2. Eso, no sé quién fue, pero es maravilloso, sí, sí. Aparentemente, supongamos por lo menos para este dibujo que yo tengo acá, supongamos, no sé si todos los R2, pero ven que hay como una especie de cuadrado. Aparentemente toda la superficie del cuadrado, como si yo proyectara en el piso todo esto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Ah, fabuloso. Bien, entonces el dominio de esta curva que yo tengo, z igual a f de xy, es un montón de puntos del plano xy, muchísimos, una superficie. ¿Sí? Yo voy a tomar algunos puntos de esa superficie. ¿Cuáles? Estos. Es como si estuviera restringiendo, achicando el dominio de Z. Y ahora no quiero que sean todos los cuadrados, todo el cuadrado de abajo, toda la superficie. Quiero que el dominio sea solo esto. Si yo restringo el dominio, me va a salir solamente estos puntos de Z. Todos los otros los pierdo. Yo quiero, cuando calculo máximos y mínimos condicionados, ¿cuál es el punto de máximo y mínimo de estos rojos? Estos dos van a ser los puntos más altos de los rojos y este el punto más bajo de los rojos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Estamos. Entonces vamos a leer lo que dice acá al lado a ver si se entendió. Ahora, cuando voy a calcular máximos y mínimos condicionados, bueno, Lucio, ¿qué va a hacer? No hay problema. Pero va a tener que tratar de leerlo en el aula virtual, por favor, porque no creo que lo pueda dar entero de nuevo al tema. Porque tengo que seguir con el adelante, yo, ¿sabes? Bueno, ok. Bien, entonces la idea es, adiós, Lucio, hasta luego. Tengo la función z igual a f de xy y la someto a una restricción de dominio, o sea, achico su dominio
a la expresión esta, o sea, achiqué todo el dominio que era como un cuadrado lleno de puntos que había acá, solamente a estos puntos. Este es el dominio ahora. Entonces ahora solamente tengo los puntos rojos. Estos puntos rojos yo quiero calcular cuáles son los puntos máximos de la curva roja y el mínimo de la curva roja. Ahora todas las variables de f ya no son independientes, sino que están relacionadas entre sí, cumplen con esta condición, y yo quiero encontrar cuáles puntos de la curva cuadriculada son los máximos o los mínimos que verifican esta curva azul. Esa sería la idea. Eso se llama problema de optimización. Sí, hay muchos métodos para resolver esto, muchos métodos. Y les voy a mostrar varias ideas para que entiendan mejor de qué se trata calcular máximos y mínimos condicionados. Y después de que veamos estos varios métodos y las dificultades que tiene cada uno de estos métodos, vamos a elegir un método finalmente y vamos a usar ese. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, lo primero que pienso es, bueno, si yo tengo una z de f que es igual a f de xy, y acá tengo una z igual a f de xy, y yo puedo despejar en esta ecuación de condición la y, meto esa y acá, ¿ven? Si yo puedo llevar a la forma explícita la condición, esta la puedo escribir explícita, la sustituyo en z y miren, me queda una z que solo depende de x, que está incluyendo la condición. Y entonces le encuentro simplemente máximos y mínimos relativos a esta función, y ustedes saben hacer ya esto, porque esto es una función de una sola variable. Es lo que hacían en primer año. Esto se llama método de variables ligadas. Esto tiene sus problemas. Uno de los problemas que tiene, que es el más grave de todos, es que por ahí no se puede despejar. ¿Se acuerdan que hablamos de que no siempre se puede despejar? Hay veces que no voy a poder despejar. Y a veces, aún pudiendo despejar, cuando aplico el método, se me pasan, se me pierden algunos puntos críticos. Así de que no siempre se puede hacer variables ligadas porque no siempre voy a poder despejar la ecuación de condición. Y en caso de poder despejar la ecuación de condición, puede fallarme en el sentido de que me salteo, me como algunos puntos críticos. Ahí voy a ponerles un ejemplo para que vean eso. Tengo esta función que es el paraboloide hiperbólico, la silla de montar esa que les mostré el otro día, se representa así. Y tengo esta restricción. Voy a despejar en la restricción la variable y. Ahí está despejada, ¿la ven? Y la voy a reemplazar en mi ecuación. Entonces, ahí la tengo, la reemplacé. Simplifico el índice con el exponente, me queda esta expresión. Entonces z es 2x cuadrado menos 1, y ahí podría hacer máximo y mínimo común y silvestre, digamos, de lo que sé hacer. Hago la derivada primera, 4x, la igualo a 0 para hallar los puntos críticos, me da x igual a 0. Ese es el punto crítico, el x igual a 0. Y ahora, ¿cómo sé qué pasa en x igual a 0? Y hago la derivada segunda. La derivada segunda da 4.
independientemente de este x igual a 0, va a ser siempre positiva. ¿Sí? Entonces, si es siempre positiva, aún en x igual a 0 va a ser positiva, y entonces ahí va a haber un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hay un mínimo? Va a haber un mínimo condicionado cuando x valga 0. Ok, cuando x vale 0, acá, yo sé que y vale 1 o menos 1. Entonces, los mínimos condicionados son 0, 1 y 0 menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Parece re fácil, porque es como lo que hacían en primero. ¿Pregunta? Por ahora no, profe. Bárbaro. Este método a ustedes les gusta porque en realidad les resulta más o menos familiar, pero tiene algunos problemas, que es que me estoy comiendo algunos puntos críticos. Es verdad que en estos dos puntos hay un mínimo condicionado, pero podría haber, o sea, son los puntos más bajos de esta función que cumplen con esta condición, pero me está faltando algún otro que no, que se me perdió en el camino y ni me di cuenta. Entonces vamos a ver otro método para encontrar la solución cuando no pueda explicitar, cuando no puedo despejar la y, o el despeje resulta que dice arco seno de la tangente de x por y a la quinta. Entonces digo, no, qué horror, no voy a hacer el reemplazo porque va a ser una función tremenda. Entonces no me conviene. No se puede explicitar o es muy engorroso explicitarla o lo que sea. Entonces en ese caso mejor uso los multiplicadores de Lagrange, que es un método muy astuto que se le ocurrió a Lagrange. Lagrange dice, bueno, para calcular los puntos críticos puede usar mi método de los multiplicadores. Fíjense que dice, el método de los multiplicadores de Lagrange sirve para calcular los puntos críticos. Bien, entonces me voy a fabricar, dice Lagrange, construya una nueva función que se llama lagrangiana, porque la hizo Lagrange, o la función de Lagrange, en la que, ¿cómo la voy a armar? Con la función que le dieron y algo como lambda, le ponemos de nombre lambda, por la condición. ¿Qué es lambda? Lambda va a ser una nueva variable, o sea, la función de Lagrange ahora va a depender no solo de x de y, sino de ese multiplicador también. De otra variable más, de x, de y, de lambda. Ya vamos a ver qué hacemos con eso. Y si tengo más condiciones, y voy a poner más otro multiplicador de Lagrange más, supongamos lambda sub 1, lambda sub 2, ¿sí? Por la otra condición y así. O sea que la función de Profe, Lagrange, sí, o sea que voy a tener tanto multiplicadores por condiciones que tenga. como, sí, sí, Listo. Y ok. profe, esos multiplicadores también los agrego ahí Son como como variable, acá, son variables. claro, como variable independiente. Bien. ¿Estamos? Entonces la función de Lagrange depende de la función dada, de las mismas variables, digamos, que la función dada y de las mismas variables que las condiciones, y además depende de todos los multiplicadores que tenga. En general va a haber una sola condición, no les vamos a dar ejercicios muy engorrosos. A lo sumo 2. Bien, y dice Lagrange, la condición necesaria para que haya un extremo condicionado, un máximo o un mínimo, igual que en los relativos, es que las derivadas parciales las iguale a 0, forme un sistema, ¿sí? Y ahí voy a calcular los puntos críticos. La condición necesaria entonces es que las derivadas parciales de primer orden sean nulas, valgan 0. Bueno, hagamos las derivadas para que vean esto. La derivada
de la función esta respecto de x es la derivada de esta respecto de x más lambda por la derivada de la condición respecto de x. Así que fíjense que ahí le incluí la derivada de la función más la derivada de la condición. Bien, ahora si derivo respecto de y también, igual. Y cuando derive respecto de lambda, me quedó la condición igualada a 0. Eso es lo astuto de Lagrange, que incluye las derivadas parciales nulas y además incluye la condición igualada a 0. Fuerza a que también entre la condición en el sistema. ¿Sí? Resuelvo este sistema, igual que resolví el otro, y voy a encontrar los puntos críticos x y lambda. Van a ser termas ordenadas acá, x y lambda. Y ahora viene que tengo que analizarle el signo a esos puntos críticos. Bien, hay muchas posibilidades para analizar el signo, muchos métodos para analizar el signo. Una posibilidad es simplemente ir y evaluar la función que me dieron y empezar a ver cómo se comportan los puntos críticos, hacer un análisis de la función. Eso es bastante engorroso. Otra posibilidad es parecido a los extremos relativos, que hacíamos el diferencial segundo y lo evaluábamos. Pero igual que en los extremos críticos, por ahí, en los extremos críticos igual, si hay un mínimo, si es menor que 0 hay un máximo, si es mayor que 0 hay un mínimo. Pero por ahí va a haber, igual que pasaba en los extremos relativos, por ahí no le puedo determinar fácilmente el signo a este diferencial segundo y la cosa se complica. Entonces, vamos a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, tengo la misma función del caso anterior y la misma restricción. Voy a armar la lagrangiana. Con esto me aseguro de que voy a conseguir todos los puntos críticos, no algunos puntos críticos. Esto ya es un adelanto, porque en el ejemplo 1, que es el mismo, con el método de las variables ligadas, me comí algún punto crítico. Y acá no me lo voy a comer nada, acá voy a tenerlos a todos, eso es muy bueno. Entonces, voy a armar la lagrangiana, está x cuadrado menos y cuadrado, más lambda por la única condición que hay. Ojo, la condición tiene que tener la forma phi de x igual a 0, no igual a 1. Entonces voy a pasar el 1 para acá. Esa es la condición verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Qué dice Lagrange que hagamos? Una vez que usted armó esta función de Lagrange, haga las derivadas parciales iguales a 0. Acá están. A ver. La derivada con respecto a x. 2x, 0. Y acá cuando derivo respecto a x me queda 2x lambda. Bien, esa es la derivada respecto de x. Ahora derivemos respecto de y. Menos 2y más 2y lambda. Ahí está, la igualo a 0. Y ahora la derivada respecto a lambda. Acá no hay lambda, acá no hay lambda. Y en este tercer término, lo que acompaña lambda, que es la condición, igual a 0. Ahí tengo entonces las derivadas parciales iguales a 0. Tengo que resolver este sistema y listo. ¿Sí? Encuentro los puntos críticos. Bueno, acá resolví el sistema. Saqué de la primera ecuación factor común 2x. Multiplica a 1 más lambda. Entonces este producto va a dar 0 cuando x valga 0 o cuando lambda valga menos 1. ¿Sí? Sí. Si x vale 0, voy a reemplazar en las dos ecuaciones siguientes a x por 0. Bueno, si reemplazo acá no pasa nada porque no hay x. La dejo como está. Y si reemplazo en la de abajo, cuando x vale 0, queda y cuadrado menos 1.
Ahora resuelvo este sistema, que es el que me queda para x igual a 0. De esta ecuación de acá, despejé y, que vale más o menos 1. Reemplazo en la de arriba. Cuando y vale 1, la de arriba me va a quedar menos 2 más 2 lambda igual a 0, así que lambda vale 1. Y cuando y vale menos 1, va a quedar ahí menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 lambda igual a 0, así que lambda vale 1. Bien, entonces, ¿cómo son los puntos? Ya tengo algún punto acá. Tengo abscisa 0, ordenada 1, lambda 1. O abscisa 0, ordenada menos 1, lambda 1. Entonces ahí está los dos primeros. Con eso conseguí estos dos primeros puntos. Ahora usé nada más que este. Ahora tengo que ver qué pasa cuando lambda vale menos 1. Bueno, lo mismo hago. Si lambda de la primera la despejo y vale menos 1, la reemplazo en las otras dos. Entonces digo, para lambda igual a menos 1, acá me va a quedar menos 2i igual a 0. Y abajo va a quedar tal cual porque no tiene lambda. Bien. Entonces me queda este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera, despejo, y me queda y vale 0. Ajá. Si y vale 0, lo pongo en la segunda, y me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 0, o sea que x vale más o menos 1. Y entonces, ¿cómo son los puntos? Y de acá tengo dos puntos. El 1 para x, 0 para y, menos 1 para lambda, o el menos 1 para x, 0 para y, menos 1 para lambda, que son los dos puntos de abajo de acá. Fíjense que encontré 4 puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usando la lagrangiana. Para esta función, con esta restricción, si yo armo la lagrangiana, consigo 4 puntos críticos. Y si uso variables ligadas, encontré los dos primeros puntos críticos nomás. El 0, 1 y el 0, menos 1. Encontré los dos primeros, pero estos dos no los encontré con variables ligadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, profe. se entendía. Ok. Sigamos. Ahora necesitaría saber el signo. Para saber el signo del diferencial segundo, bueno, hago las derivadas segundas, ahí están. Armo el diferencial segundo. Tengo las derivadas primera igualadas a 0, de ahí mismo derivo y vuelvo a tener las derivadas segundas para armar este diferencial segundo. Como la derivada cruzada es 0, el término central desaparece y me queda el término con diferencial de x al cuadrado y el término con el diferencial de y al cuadrado. Bien, en esta expresión, que es el diferencial segundo, tengo que evaluar a ver qué pasa en los puntos críticos. Entonces digo, ahí están mis 4 puntos críticos. Fíjense que solamente me hace falta lambda acá. Entonces, cuando lambda vale 1, acá 1, 1, este término se hace 0 y me queda este nada más. Me queda 4 diferencial de x al cuadrado, que es positivo siempre. Cuando lambda vale 1 para el segundo punto de nuevo, otra vez va a ser positivo. Así es que en esos dos puntos va a haber mínimos. Y cuando la lambda valga menos 1, en los dos casos, acá va a dar 0 y acá va a dar menos 4 por un cuadrado, va a dar negativo.
Entonces, en los dos puntos de abajo, en el 1, 0 y en el menos 1, 0, hay máximos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Vamos a hacer con el mismo método. Con este mismo método, vamos a hacer el ejemplo 3. Porque este método también, hasta acá vino de 10. Pude resolver el primer ejercicio en forma completa, pero ahora vamos a encontrar que esto también tiene un problemín. Ese método que acabamos de usar. ¿A dónde les parece que puede estar el problema acá? En este método. Puntos críticos no, los pude calcular a los anteriores y pude calcular más puntos críticos. Ahora tengo todos los puntos críticos. Ese no sería el problema. Entonces, me sospecho que está acá el problema. Que acá yo pude evaluar el diferencial segundo y determinar su signo. Y hay veces que esto no es tan así. Entonces ahora vamos a mostrar un ejemplo en el que no voy a poder evaluar el diferencial segundo también. Entonces vamos con el ejemplo 3. Misma función, otra condición distinta. Armo la lagrangiana. ¿Están de acuerdo con que esta es la lagrangiana? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar los puntos críticos. Bien. Derivo las derivadas primeras con respecto a x, 2x, 0, 3 lambda. Con respecto a x y a y, 0 menos 2y menos lambda. Con respecto a lambda, la condición igual a 0. Y ahora tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, de la primera incógnita, de la primera ecuación, voy a despejar x. Y me queda menos 3x sobre 2, 3 lambda sobre 2. A este valor de x lo voy a reemplazar en las otras dos ecuaciones para obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bien, cuando lo quiero reemplazar acá queda tal cual porque no tiene x. Cuando lo reemplazo en la segunda, me queda 3 por menos 3 lambda sobre 2. O sea, menos 9 lambda sobre 2 menos y igual a 0. ¿Se entiende cómo obtuve esto? Sí. Sí, Sí, profe. sí. ¿Seguro que se entiende? Bueno, Sí, sí. despejo de este sistema. Ah, perdón. Uy, qué macana. Va a tener que hacerle póngale presente por ahí, va a tener que hacer una repasada de todo porque ya vengo muy avanzada con la clase. Con el material que está publicado en el aula virtual, ¿sabe? Bien. Bien, después me preguntan, en todo caso, los que entran tarde o se tienen que ir temprano, después en todo caso me hacen alguna consulta la clase que viene si hace falta, pero en realidad no me voy a volver a empezar porque ya avanzó mucho esto. Bueno, resuelvo el sistema que me quedó de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Despejo y de la primera ecuación, que me queda menos lambda sobre 2, y lo reemplazo en la segunda ecuación. O sea que en lugar de y pongo menos lambda sobre 2 acá. Entonces menos lambda sobre 2 más lambda sobre 2. Y tengo menos 9 medios de lambda más 1 medio de lambda menos 8 medios de lambda menos 4 lambda, quiere decir. Menos 4 lambda igual a 0, quiere decir que lambda vale 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Si lambda vale 0,
y vale 0. Y acá si lambda vale 0, x vale 0. Así que el punto crítico que tengo es el punto 0, 0, 0. Y es el único punto crítico que hay. Bárbaro. Entonces ahora tengo que saber qué pasa en ese punto crítico. Calculo el diferencial segundo, igual que la vez pasada, y este es el que me da, el valor que me da el diferencial segundo. ¿Por qué? Y porque de nuevo, la derivada con respecto a x dos veces es 2. La derivada con respecto a x y a y es 0, así que el término central se me anula. Y la derivada con respecto a y dos veces es menos 2. Ok, este es mi diferencial segundo. Pero no puedo ahora, en este diferencial segundo, evaluarlo para ver qué pasa en 0, 0, 0. No puedo determinar su signo. ¿Cómo sé si este diferencial segundo es positivo o negativo? Esto está al cuadrado. Es positivo. Por menos 2 por un número positivo me va a dar negativo. Pero no sé cuánto. Y este es positivo por un positivo. Va a quedar positivo. Va a ser un positivo menos un negativo. Pero yo no sé cuál es más grande de los dos. Porque no sé cuánto vale el diferencial de x ni cuánto vale el diferencial de y. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió, Sí, sí. profe. Entonces no puedo conocer el signo del diferencial segundo. Así que no siempre me va a servir analizar. Ya había encontrado una solución para encontrar todos los puntos críticos. Bueno, usé la lagrangiana y con eso no se va a comer puntos críticos. Ok, pero después analicé el diferencial segundo y listo. No, pero es que no siempre me sirve lo del diferencial segundo. Ah, bueno, entonces vamos a usar otro método, que es el último problema que se nos puede presentar, digamos, este de determinar el signo del diferencial segundo. Para subsanar este problema vamos a usar algo que se llama el hessiano orlado. El hessiano orlado es una variante del hessiano que es como si fuera el hessiano de la lagrangiana, de la función de Lagrange. Si es, la función de Lagrange es así, digamos, dos variables, la ecuación que te doy, y una sola condición, te va a quedar así de 3 por 3. Y cuando haces el determinante de hessiano orlado de 3 por 3, algunos libros lo presentan así. Fíjense, la derivada de la lagrangiana respecto de lambda, la primera derivada, da la condición. ¿Sí? Y la derivada segunda no tiene más lambda. Entonces siempre va a dar 0. Entonces este hessiano orlado de las derivadas segundas se llama orlado porque, miren, parece que tuviera una aureola. Ah, pero la tiene ahí abajo. Bueno, hay muchos libros que presentan así el hessiano orlado. ¿Qué quiere decir eso? Cambié esta fila por esta y esta columna por esta y entonces me quedó así. Si yo cambio una fila o una columna de lugar en un determinante, le cambio el signo. Pero acá no cambia nada el signo porque lo cambié dos veces, digamos. Cambié la columna a la primera y la fila a la primera, entonces cambió el signo dos veces, quedó como estaba. Así que este hessiano daría lo mismo que este hessiano. El determinante es igual. Y acá dice, usted evalúe el hessiano en los puntos críticos y si le da positivo hay un máximo y si le da negativo hay un mínimo. Ojo, al revés de lo que pasaba con los relativos, que si había si daba positivo, digamos, no digo como con el diferencial, perdón,
que si acá decíamos diferencial positivo y mínimo, diferencial negativo y máximo. Ojo acá, porque acá es al revés. Si es positivo, es máximo, y si es negativo, es mínimo. ¿Estamos? Normalmente esto suele decirse al revés, si es positivo mínimo, si es negativo máximo. Cuando estoy hablando de máximos y mínimos condicionados en el Hessiano orlado, es al revés los signos. Ay, ¿por qué, profe? Ya les voy a contar eso. Ahora, por el momento, por 5 minutos, hagan un acto de fe y ya les voy a contar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para resolver un ejemplo. Vamos a Profe. volver a... Sí. Antes, ¿podría volver a explicar en qué casos usaríamos el Hessiano orlado? Yo te O voy sea, a ¿cuál mostrar sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que muchas veces no vas a poder determinar el signo del diferencial segundo. Ah, gracias. Entonces, como muchas veces no se puede determinar el signo del diferencial segundo, por ahí mejor usemos el Hessiano orlado, que estamos seguros que vamos a poder determinar el signo. Bien, les conté lo que es el Hessiano orlado, que es el Hessiano de la Lagrangiana, no es muy complicado de hacer, o sea, determinante de las derivadas segundas de la Lagrangiana. Y si lo calculo y me da positivo, hay un máximo. Si lo calculo y me da negativo, hay un mínimo. Contrariamente a lo que tenemos costumbre de decir respecto a los signos. Por eso puse ahí atención al signo. Bien, veamos cómo se soluciona ese problema que tuvimos entonces en el ejemplo de recién, que habíamos calculado para esta ecuación con esta restricción el punto crítico, armamos la Lagrangiana y calculamos el punto crítico 0, 0, 0. ¿Sí? Pero no podíamos determinar qué pasaba en 0, 0, 0. Bueno, ahí pongo las derivadas para que sepan cómo las calculé. Están calculadas ahí. Y armo el hessiano. Ahí lo tengo el hessiano. Reemplazo. Derivada segunda con respecto a x 2 veces 2. Después derivada segunda con respecto a x ahí, 0. Derivada segunda con respecto, perdón, la derivada de la, esta es la derivada segunda con respecto a la, wow, a lambda y a x. Entonces, a lambda y a x, 3. Ahora pongo acá derivada segunda con respecto a y a x. Bueno, voy reemplazando para no ser aburrida. Estos son los reemplazos de lo que acabo de calcular acá. Tengo este determinante. Calculo el valor de ese determinante. Con Kramer, con el método que les guste, hay que calcular el valor del determinante. A mí me da 18 menos 2, que es 0, que es positivo, digo. Ah, entonces el hessiano me da positivo. Si el hessiano orlado me da positivo en el punto crítico, hay un máximo condicionado. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Observe, le pongo ahí en rojo, que es grande, importante, pregunta de examen, que el máximo o mínimo condicionado no es un extremo de la función. El máximo o mínimo condicionado de esta función no es un extremo de esta función. No es un máximo o un mínimo de esta función. Es el mayor o menor valor de esta función que cumple esta condición, que verifica esta condición. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Santiago me levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, esta vez fue queriendo. Si el hessiano orlado nos queda en función de
una variable, tenemos que evaluar el punto en el leyesiano y ahí nos da. Sí, Bien, perfecto. bien. Entonces ahora les voy a poner como un resumen el método que vamos a usar para que no se arme merengue, ¿sí? Entonces les digo, supóngase que tiene un campo escalar con n variables, x, y, z, v, un montón, n variables. Y tiene muchas ecuaciones de restricción, muchas condiciones, phi1, phi2, phi m. ¿Estamos? M, funciones de restricción. ¿Cómo hago para solucionar mi problema? Bueno, acá pongo algoritmo de solución. ¿Cuáles serían los pasos que hay que hacer? Construyo la lagrangiana para calcular los puntos críticos. ¿Cómo la construyo? Con la función que me dieron de n variables y un multiplicador por la primera condición, otro multiplicador por la segunda, un multiplicador por la última condición. ¿Se entiende? Un multiplicador por cada condición. Entonces acá va, la lagrangiana va a tener una ponchada de variables. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora construyo un sistema de ecuaciones con las derivadas primeras igualadas a cero. Van a ser un montón. Si tengo muchas variables, van a ser muchas. Si tengo pocas variables, van a ser pocas. El sistema va a ser grande. ¿Estamos? Y lo resuelvo. Resuelvo el sistema y encuentro los puntos críticos. Supongamos que los puntos críticos se llaman P sub 1, P sub 2, P sub K. Esos son los puntos críticos. Ahora tengo que analizar el signo de los puntos críticos. Entonces voy a tener que usar el hessiano. En el caso más frecuente que les vamos a dar, que es un campo escalar de dos variables independientes con una sola condición, el hessiano va a quedar algo así de 3×3. Lo evalúo y si me da positivo, va a haber un máximo en ese punto crítico. Y si me da negativo, va a haber un mínimo en el punto crítico. La mayoría de los ejercicios van a ser campos escalares de dos variables con una condición. Pero esto se puede generalizar. Yo les pongo este resumen porque lo que va a pasar la mayoría de las veces es que van a tener una z f de x y nomás y van a tener una sola condición o dos condiciones. Y les va a quedar un hessiano de 3×3 o de 4×4, más de eso no. Porque si no es muy loco pretender que lo resuelvan, se hace muy largo. ¿Sí? Que lo resuelvan en un práctico, me estoy refiriendo. Además de esto, yo les he puesto en el aula virtual esto. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? No. No, profe. No, profe, no se está viendo. Esto. ¿Sí? Que ahora es el algoritmo. Esto no se pide, pero vieron que yo les dije, ojo que acá es al revés el signo, créanme que es al revés, ¿sí? Y ustedes que son re buenos, me lo creen. Pero si hay algún curiosón que quiere saber mejor cómo es este asunto del signo, por qué cambia acá y qué sé yo les he agregado este material, que le he puesto material complementario, que es como una generalización, digamos, para una matriz de m por n, porque tienen m variables y n ecuaciones de condición. Y acá hay un montón de explicación que no quiero entrar a hacerles lío en la cabeza, pero hay un montón de explicación de cómo funciona, ¿sí? Y un pequeño ejemplo para que encuentren cómo funciona. ¿Ven? Con muchas variables, muchas ecuaciones de restricción. Y entonces, cómo de encontrar lo del mínimo condicionado. Pero esto no es obligatorio, entonces se los he puesto con el nombre de material complementario. ¿Sí?
para el que quiera curiosear y profundizar un poquito más, pero nadie se los va a pedir a eso. De hecho, creo que los otros profes por ahí ni lo dan. Así es que yo me conformo con que lleguemos hasta acá. ¿A esa la están viendo, la PPT? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. yo me conformo con que sepan hasta acá. Digamos, si hay un análisis más profundo de por qué, de por qué esto, que se puede explicar en el método general que puse en un PDF aparte de la filmina, que no es obligatorio estudiarse, que se llama algo como algoritmo general de los multiplicadores, una cosa así. No es necesario, pero el que quiere curiosear puede entrar ahí. Yo pararía acá la clase para no armar más merengue del que ya hay en los ensayos de todos ustedes, porque esto es nuevo y les cuesta un poco, y empiezo la clase que viene con algún ejercicio sobre esto, como para practicar un poco, una vez más, así lo reforzamos, y recién después de eso voy a ir con integrales. Genial, profe. ¿Podríamos mostrar la última filmina? Sí. ¿Esa? Sí, profe, gracias. Bueno, esto está publicado en la web, así que no se hagan problema en la web. Bueno, nos vemos la clase que viene. Una pregunta, profe, antes de cortar. Sí, dígame. ¿El examen va a ser por V, así múltiple choice, o a desarrollar? ¿El examen teórico? Claro, el primer parcial. No, el primer parcial es el primer parcial teórico es cuestionario, pero no son preguntas que tengas que aprenderte de memoria algo y te vaya a servir, digamos. Vas a tener que pensar un rato y contestar. Tratamos de que sean preguntas para razonar, digamos. Dale, gracias, profe. Profe, ¿podría volver 3 diapositivas? No, 4 diapositivas, por favor.